Bueno, en esta sesión vamos a explorar el uso de UseEffect como administrador o ciclo de vida de un componente. Es un hook muy útil y básicamente a la par de UseState, se pueden lograr aplicaciones bien interesantes. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el proyecto. Bueno, en este ejemplo yo hice con Create React App un demo use effect. Ahí le damos el enter para que se instale, se crea la aplicación y posteriormente la arrastramos en nuestro editor, en este caso en Visual Studio Code. Bien, em, si nosotros lo que vamos a hacer es nada más cambiar aquí el archivo app.js, pero entonces, bueno, vamos a abrir la terminal, vamos a crear aquí una nueva terminal y escribimos npm start. Eh, bien, bueno, mientras se va abriendo esto, vamos a ir eliminando algún código aquí que no vamos a necesitar. Lo que vamos a eliminar aquí es simplemente todo el header aquí de la plantilla. Y bueno, vamos a poner aquí un H1 pruebas con use, use effect, perdón, use effect. Bueno, vamos a ver cómo se renderiza. Muy bien. Vamos a abrir aquí la consola para ver qué pasa por dentro. Bien, bueno, vamos a quitar esto para que no nos dé ahí la alerta de que no lo estamos utilizando. Vamos entonces a explorar la parte de use effect como, como efectos secundarios después de que cambia un estado. Pero entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar o pues renombrar o referenciar, perdón, eh, no solamente el use effect, sino el use state. Vamos entonces a declarar use state y use effect. Bien, esos son los dos hooks que vamos a utilizar en este ejemplo. La idea entonces es crear un select, que con ese select se puedan cambiar ahí los estados y posteriormente cuando se cambien esos estados, entonces se vean ahí qué es lo que va a pasar, cuál sería el efecto secundario de eso. Bien, bueno, vamos a ver aquí podríamos poner un H3, vamos a meter aquí un componente select. Para este ejemplo no lo vamos a necesitar. Y vamos ok, primero vamos a crear aquí un par de arreglos. Vamos a declarar aquí una constante. Digamos que esta va a ser frutas. Y esta va a ser entonces, vamos a ponerle naranjas, por ejemplo. Bueno, naranja. Vamos a ponerle sandía. ¿Qué otra sería? Digamos que uva y, vamos a ver, digamos que mango. Ujú. Y vamos a declarar otro con el nombre de vegetales. Y entonces estos vegetales podrían ser, digamos que repollo, apio, perejil. Bueno, vamos a dejarlo así, no importa. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que frutas se cargue en las opciones de un select. Vamos entonces a mapear la constante frutas.
Vamos a darle frutas, map. Y entonces aquí vamos a poner el ítem y el iterador. Y aquí entonces vamos entonces a eh, especificar option. En option vamos a decirle que sea el ítem y al igual que, perdón, en el valor, al igual que en el título o en la etiqueta. Vamos a ver entonces cómo se despliega. Muy bien, ahí dice naranja, uva, ok. Aquí me está dando el error del, vamos a ver si es el, me hizo falta la llave. Vamos a ponerle entonces fruta más y el índice. Muy bien. Ahí entonces tenemos el select. Entonces, la idea es que este select, cuando el usuario lo seleccione la opción, entonces cambie aquí al estado que vamos a iniciar de una vez. Vamos entonces a especificar mm, un estado que se llame fruta y por consiguiente el método que cambie ese estado. Y sería aquí entonces useState para inicializarlo de momento en nulo. Bien, entonces la idea es que cuando seleccionamos aquí, podríamos especificar que sea con el método onChange. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es especificar el método que cambie. Digamos, select fruta. Ujú, muy bien. Va a recibir como parámetro la E, el evento. Y ahora sí, vamos entonces de momento vamos a imprimir en consola. No, vamos a hacer esto. Vamos a guardar en una variable el valor de la opción que ha seleccionado el usuario. Ok, vamos entonces a asignárselo al select en el manejador de eventos onChange. Vamos entonces a asignarle aquí. Y bueno, vamos a ver aquí. Ok, entonces aquí vamos a imprimir en consola el valor. Vamos a ver entonces si lo está agarrando muy bien. Aquí en ese evento. Ahora bien, ahora lo que vamos a hacer es asignarle a fruta ese valor. Entonces sería a través de su método setFruta y le estaría asignando valor. Bien, para hacerlo más completo, vamos entonces aquí, después de este select, vamos a poner un BR, salto de línea, y podríamos poner un H2, y aquí es donde vamos a renderizar ese estado, fruta. Vamos a escoger aquí, ok, y aquí dependiendo de la fruta que seleccione, así entonces React me renderiza o me dibuja el texto o el título con la fruta respectiva. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, por ejemplo, aquí, que si yo quiero ver qué es lo que está pasando con este estado, con fruta, y si nosotros damos aquí, por ejemplo, un console log de fruta,
lo que va a pasar es que él tira aquí nulo. Vamos a poner esto aquí en comentario, este primero de ese valor, porque sabemos que ya lo está recuperando. Si yo selecciono, por ejemplo, mango, él tira aquí nulo. Si yo selecciono, por ejemplo, sandía, él me tira mango, o sea, como va atrasado. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que esta función, este método, es asíncrono. Esto lo maneja así React por motivos de eficiencia, porque él va a saber, él va a determinar en qué momento va a cambiar estos valores, porque puede ser que hayan una serie de valores que tenga que ir cambiando y para no tener que estar gastando memoria y procesamiento inmediatamente, se implementó de forma asíncrona. Por lo que, si yo quiero ver, por ejemplo, determinar los valores, una vez que esto se cambie, este valor, ahí es donde entra en juego el useEffect. Entonces, vamos a nombrar o a utilizar el useEffect. Y entonces esto es una función que recibe como parámetro una función. A su vez, vamos a poner aquí, utilizar la función de flecha y vamos a dejarlo así. Vamos a escribir el log de fruta. Bueno, vamos a determinar aquí fruta desde useEffect. Ujú. Bueno, vamos a ver entonces cómo cambia ese valor. Ujú. Vamos a ver aquí. Ok, aquí ven que, vamos a ver aquí cómo está la cosa. Dice, ok, vamos a eliminar este handle, este vamos a eliminarlo porque ya vimos que esto no me está funcionando. Esto no está obteniendo el valor en tiempo real. Bien, entonces si yo selecciono uva, ok, aquí ya me está tirando uva, mango y ahí sucesivamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja de esto es que yo, ok, vean qué interesante, cuando él carga, cuando el componente carga, al principio como ese estado no es nulo, entonces él carga el nulo. Como yo les dije anteriormente, eh, esto se estaría ejecutando en component did mount. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando el componente se carga, una vez que se ha cargado, entonces hay un efecto secundario. Y el efecto secundario aquí yo lo estoy utilizando para imprimir, para imprimir esto. Eh, ¿Cuál es la idea de esto, de utilizar los efectos secundarios? Es, bueno, es una gran cantidad de funciones que puede tener esto. Uno de las situaciones es que nosotros sabemos que React lo único que sabe hacer es renderizar componentes, es renderizar, eh, bueno, HTML. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, llamar a una función o llamar a no sé, un Ajax, o guardar, mandar en red, o hacer un request, o sea, cualquier cantidad de esas instrucciones nosotros podríamos introducirlas aquí. Entonces aquí, por ejemplo, lo que vamos a hacer es almacenar este valor, una vez que se ha guardado, almacenarlo en memoria, en la memoria, en el local storage del navegador. Entonces, para ello, bueno, primero nos vamos aquí en aplicación, en application, en el navegador, en Google Chrome. Y aquí vamos a darle la opción Clear Storage para que no haya ahí ningún enredo. Y bien, vamos entonces a ubicarnos para ver, digamos, aquí el valor o lo que tiene aquí almacenado en local storage.
Vea que en local storage no tiene ningún valor. ¿Cuál es la idea de esto, de este ejercicio? La idea entonces es crear datos persistentes en el navegador, que al usuario, por ejemplo, seleccionar una de las frutas, puede cerrar el navegador y lo puede volver a abrir y ya el navegador ha guardado la última fruta que ya ha seleccionado, que seleccionó anteriormente el usuario. ¿Cómo hacemos esto? Esto con lo que hacemos es, bueno, vamos a poner aquí entonces el Session Storage, set item, set item. Y aquí vamos entonces esto tiene dos parámetros, la llave y el valor. Entonces vamos a especificar aquí el nombre o la llave, fruta y por supuesto vamos a almacenar aquí el valor actual. Entonces vamos a ver, vamos a guardar, vamos a ver cómo es que funciona esto. Si yo selecciono sandía, vamos a ver aquí en local storage o lo estoy guardando aquí en sesión. Bueno, no, me equivoqué. Era en local, en vez de sesión. ¿Cuál es la diferencia de Session Storage? Session Storage va a almacenar los datos solamente mientras está abierto el navegador. En el momento en que yo lo cierro, se pierden todos los datos y eso no me sirve para el ejemplo. Entonces vamos a buscar o utilizar Local Storage. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a cargar nuevamente y vamos a seleccionar, por ejemplo, uva. Muy bien, entonces aquí ya seleccionó fruta y me está tirando nulo. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Claro que sí, por supuesto. Lo que pasa es que yo lo estoy haciendo desde el handle. Por supuesto entonces que no se está viendo en tiempo real. Por lo que debería de especificarlo aquí en el use effect. Sí, ahora lo pruebo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, mango. Ahora sí está actualizando en tiempo real. Muy bien. Ujú. Ahora, si yo cierro el navegador, por ejemplo, voy a cerrarlo. Vean qué interesante lo que pasa. Si yo abro el navegador, vamos a abrir ahí la aplicación a ver qué tiene almacenado. Y vean que él lo que me guardó es nulo. Bueno, fruta nulo. ¿Qué es lo que está pasando? Recuerden que cuando carga el componente, él inmediatamente, él llama a useEffect. Hay un efecto ahí y como el componente, no, ese estado está en nulo, entonces lo que almacena ahí es un null. Entonces aquí lo que podemos hacer es una variación o una validación. Lo que podemos especificar es decir que si fruta tiene un valor válido, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí un condicional ternario. Si fruta tiene un valor que no es ni falso, ni null, ni indefinido, etcétera, entonces que sí lo almacene aquí en local storage. Aquí hace esa validación y aquí ya debería de funcionarnos. Bien, entonces vamos a hacer nuevamente la prueba. Vamos a irnos a aplicación, está en nulo. Aquí en local storage, si yo selecciono mango, muy bien. Vamos a seleccionar, por ejemplo, sandía. Ajá, vamos a cerrar el navegador, vamos a volverlo a abrir. Y observen entonces que sí almacenó el último estado, el último valor de ese estado. Entonces, eso para que vean que se pueden hacer o implementar funciones o funcionalidades como efecto secundario una vez que cambien los estados.
Ahora vamos a ver, vamos a crear otro select ya con los vegetales. Entonces vamos a copiar simplemente, a copiar aquí el select, este select, todo esto. Pero vamos a cambiarle con las opciones de vegetales. Estaríamos por aquí, vegetales, y esto todavía esto no lo vamos a usar. Vamos a eliminar aquí esto y este sería vegetal. Muy bien, vamos a ver primero si carga aquí este otro select. Muy bien, ahí están esas opciones. Y ahora entonces vamos a utilizar también un manejador de eventos, un método que cambie ese estado. El estado, bueno, que vamos a primero hacerlo. Vamos a hacer el estado de vegetal. Ujú. Y vamos a inicializarlo en nulo. Bien, vamos entonces a crear el método para cambiar ese estado. Vamos a copiar esto mismo y entonces vamos a poner aquí select vegetal. Y aquí entonces vamos a cambiar, ya no va a ser fruta, sino vegetal. Ups. Que tuve un dedazo aquí, set vegetal. Muy bien. Ahora vamos a asignarle el, este evento, este handle, al este otro select, el de vegetales, on change. Ujú. Muy bien, vamos a ver entonces. Y para ver, digamos, cómo estaría funcionando, podríamos establecer aquí otro h2 y le pondríamos entonces mm, el vegetal. El vegetal que ha sido seleccionado por el usuario. Vamos a ver. Ajá. Y muy bien. Ahora bien, si yo necesitara determinar, por ejemplo, qué determinar, por ejemplo, o qué ejecutar cuando cambie uno u otro, lo podría hacer también con useEffect. Por ejemplo, si yo determino, bueno, voy a ponerlo un momentito en comentario aquí en useEffect y vamos a imprimir en consola el vegetal. Vegetal desde useEffect. Vamos entonces a ver qué pasa. Ajá. Bueno, vean que aquí, vean qué interesante. Cuando yo selecciono la fruta, el vegetal todavía dice nulo porque todavía no ha sido seleccionado. Ahora bien, aquí se ejecutan los dos, digamos, al mismo tiempo. Pero yo lo que quiero es simplemente cuando yo selecciono la fruta que solamente se me ejecute una actualización o una acción solamente si ejecuto el select de fruta y otra si yo ejecuto el de los vegetales.
Para ello, nosotros podemos determinar aquí agregándole un parámetro más. Si yo, por ejemplo, aquí a este useEffect le especifico un arreglo y le digo solamente, por ejemplo, ok, si yo le pongo un arreglo vacío, vamos a ver qué es lo que va a pasar con el arreglo vacío. El arreglo vacío, ok, aquí tiró, dice frutas de useEffect nulo y el vegetal está nulo. Yo selecciono aquí y vean que noten que no ha imprimido en consola el valor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esto se ejecuta solamente una vez. Es en el momento en que ya el componente se renderiza, imprime esto. Solamente. Eh, Esto sirve para utilizarlo como eventos, por ejemplo, de component did mount, ¿verdad? Cuando el componente se ha montado, entonces yo puedo llamar aquí a APIs o otras funcionalidades, nada más. Pero digamos, yo lo que quiero es especificar, por ejemplo, que se me ejecute una acción solamente cuando cambie aquí las frutas. Entonces, lo que debo de hacer aquí simple y sencillamente es especificar el estado que yo quiero determinar. Por ejemplo, fruta. Vamos a dejarlo aquí. Si yo lo dejo así, vamos a ver, aquí me está dando un error, pero vamos a ver aquí cómo funciona. Si yo selecciono uva, aquí me está tirando uva. Ujú. Si yo selecciono, por ejemplo, apio, vean que aquí, o repollo, perejil o cualquiera de estos, no se está ejecutando aquí esto. ¿Por qué? Porque yo estoy determinando que este hook o este efecto se me ejecute solamente si este estado ha cambiado. Aquí lo que me dice, me da una alerta de que aquí no se está haciendo, no se está referenciando a esto. Entonces esto se podría hacer de aparte. Entonces quedaría de esta forma. Vamos a implementarlo también, pero con vegetal. Y aquí entonces vamos a decirle aquí que sea el vegetal. Vamos a ver entonces. Si yo entonces selecciono, aquí entonces me está tirando solamente el de la sandía, por ejemplo, ve la fruta. Y si yo selecciono aquí el apio, me está tirando solamente la parte de vegetal. Entonces, esto es para determinar con cuáles estados yo voy a trabajar los efectos. Como les digo, aquí como React solamente sabe renderizar, sabe dibujar HTML, crear componentes o montar componentes, entonces se utilizan los useEffect para llamar a funciones o hacer otras cosas que se harían de forma, eh, bueno, como segundo efecto, ¿verdad? Eso sería, digamos, como esta parte de introducción. Muchísimas gracias y nos vemos.